Muy buenos días. Hoy en nuestra clase hablaremos sobre la reforma agraria de Venezuela, que para 1945 se pretendía mejorar las condiciones de el productor o del campesino, ya que todo movimiento en el sector agrícola siempre se estima que se realiza a través de una revolución. En nuestro caso, las revoluciones en el sector agrario han sido de manera pacífica. Y para ello, pues, se notaba que querían hacer un cambio, ya que desde la época de la colonia hasta ese año se trabajaba mucho con el latifundio y lo que se quería era evitar que las tierras estuvieran en pocas manos. Se buscaba más bien era distribuirlas a lo largo y ancho del país y que realmente fuera equitativo esa distribución. Entonces, para reformar ese sistema latifundista que imperaba en la Venezuela, ¿verdad? Era importante tener una normativa o una ley que regulara esa distribución. Si bien los gobiernos promovían que la reforma no fuera publicada en Gaceta Oficial por el derrocamiento de Medina en Garita, se planteaban aspectos bastante importantes en esa ley, cuyo propósito era reestructurar la parte agraria del país, mejorando las condiciones y la vida de la población campesina. También se propuso un derecho a que pudieran asociarse los campesinos y los individuos para que ese trabajo agropecuario mejorara, ¿verdad? Y carecieran de menos beneficios, porque era un sector que estaba bastante reprimido y deprimido. Se genera o se crea un instituto que era capaz entonces de regular la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y que estaba adscrito al Ministerio de Agricultura y Cría, en ese momento designado MAC, y el instituto o el ente regulador era el Instituto Agrario Nacional, el IAM. Este disponía de 100 millones de bolívares que anualmente debía rendir cuentas al Congreso Nacional, y su directorio tendría que contar con que no fueran parientes del presidente de la República, ni del ministro de Agricultura y Cría, ni con ningún propietario de las tierras con extensiones superiores a las consideradas inexpropiables. Y esto con la finalidad de no tener que encontrar que sus decisiones se vieran afectadas por esos lazos familiares o de amistad. En la dotación de tierras, la ley daba facilidades de pago a los campesinos para que adquirieran las parcelas. Creo que fue uno de los beneficios que en su momento generó esta ley de reforma agraria. Permitía que los propietarios, los productores de esas unidades pudiesen adquirir sus parcelas. Y a través de un título que emitía el Instituto Agrario Nacional, el productor pues se hacía dueño de las tierras y no era un simple pisatario de las mismas. Dentro de esa dotación se establece la creación del Fondo
de ahorrar para la garantía del pago de esa deuda, ¿verdad? Y les daban esas facilidades a través de cuotas anuales con una tasa de interés del 4% y un plazo no mayor de 30 años. Es decir, había facilidades para que ese productor, pequeño productor o mediano productor, pudiese adquirir sus tierras y mejorar sus condiciones de vida y sobre todo de tenencia de la tierra. En cuanto a las expropiaciones, era un punto bastante crítico para lo que reflejaba la ley de reforma agraria, y era muy temido por los latifundistas, ya que esa ley en su momento le dio cabida a la expropiación de las tierras pertenecientes a particulares cuando el IAM no disponía de tierras suficientes para crear algún tipo de organización agraria. Fue una lucha, esa fue una de las grandes luchas que se planteó la ley de reforma agraria, que realmente la distribución fuera equitativa, generando distintos organismos para de una forma u otra ayudar al campesino. Esa amenaza era porque muchas de las tierras eran baldías o propiedades estatales, pero no eran aptas para el desarrollo agrícola, o por lo menos la capacidad de muchas de ellas no permitían desarrollar los cultivos a grandes escalas. En consecuencia, para lograr este objetivo, el gobierno debía recurrir a expropiar tierras particulares, que también uno de los errores o de las desventajas del latifundista es que tenían grandes extensiones de tierra, pero las mismas no eran explotadas en su totalidad. Habían tierras que estaban inoficiosas, inutilizadas, y por ello el Estado prefiere entonces hacer las expropiaciones como beneficio para esa cantidad de campesinos que podían mejorar su bienestar, su capacidad de vida. No solo en la ley no solo se estipulaba la expropiación, ¿no?, de las grandes extensiones de tierras y las explotadas indirectamente. También nos decía que esas propiedades que eran menores a 150 hectáreas y de primera clase o de 300 hectáreas de segunda clase entraban en los límites de esas expropiaciones. En el proyecto de reforma agraria se enmarca en el esfuerzo de lograr una participación más activa del campesino en labrar la tierra. Otra de las ventajas que tiene la ley de reforma agraria es que toma en cuenta a la mujer que se convierte en cabeza de familia, que sin tener apoyo de quizás la familia, pero que tenía un cúmulo de hijos, el Estado, a manera de protección, le otorgaba una cantidad de tierras para que ella pudiese explotarlas y hacer de esa actividad una entrada o una ganancia para ella o para su familia. Otra de las ventajas era que aquellas personas que iban y cumplían con su servicio militar, una vez que ya habían estado en la temporalidad que se exigía y culminaban su prestación del servicio, el Estado igual les otorgaba una cantidad de tierras para que pudieran explotarla y obtener ganancias de allí. Entonces, la ley de reforma agraria
permitió actividades o permitió lo que en la nueva ley nos restringe, que es la medianería. Es decir, que si alguien era propietario de una tierra, podía negociar, podía establecer con un tercero, ir a medias en la siembra o en la crianza de animales. Y no traía consecuencia alguna el realizar esa actividad. La ley de tierras y desarrollo agrario viene a contrarrestar un poco esas acciones, porque si en un principio la ley de reforma agraria lo que buscaba era una distribución justa, al otorgar esa facilidad de que el productor entonces pudiera adquirir una cantidad de tierra, pero quizás su vecino no tenía las mismas posibilidades, comenzaban a mediar. Yo pongo las semillas, tú pones las tierras y entre los dos hacemos el trabajo. Pero a la larga, esa práctica agrícola trajo como consecuencia que finalmente la gente se volviera poseedor de grandes extensiones de terreno y la distribución del trabajo no fuese equitativa. Un gusto, un placer haber trabajado para el día de hoy con esta clase. Seguiremos la próxima semana.